estamos con Juan Cabral y Santiago Franco, directores del documental El Partido, el cual se estrenó en el Festival de Cannes y ha tenido el estreno en Perú, en el Festival de Cine de Lima, inaugurando esta 30 edición del Festival de Cine de Lima. Bueno, El Partido narra la historia de uno de los partidos más importantes del siglo, quizás tal vez el más importante, que es el Argentina con Inglaterra en el Mundial del 86. Un partido que no solamente que tiene que ver con lo deportivo, sino tiene todo un trasfondo político, social detrás. ¿Cuál fue para ustedes o consideran el mayor reto de poder filmar este documental? El desafío más grande eran dos. Tratar de hacerla balanceada desde el relato de ambos países y los ambos puntos de vista, ser como generosos con eso, desde nuestro punto de vista que somos argentinos, obviamente, y no caer en lugares fáciles o revanchistas em, y ese desafío fue re lindo, porque la verdad que cuanto más abrís el punto de vista del otro, más se nutría la película de más verdad del dolor de ellos a través de un partido, o qué sintieron ellos por ejemplo la guerra, y se terminan hermanando, sobre todo se termina la película, la humanidad como que supera un poco las banderas y es lindo, sin perder la identidad de lo que cada uno, ¿no? De dónde nace y dónde es. Y el otro desafío era como, no sé, mostrar algo que fue tan visto desde un punto de vista que te parezca novedoso. Y lo disfrutamos un montón en contar en cada capítulo cómo resignificar, sobre todo en el gol del siglo, cómo contar eso desde un lugar fresco. Y nada, ayer cuando mirábamos la película hasta abrir el festival, eh, realmente la pasé muy bien, no fue una película. Y en tu caso, ¿qué es lo que más te motivó para llevar la historia del partido que está en este caso basado en un libro? Em, Mira, son muchas cosas. Te diría que la principal tiene que ver con nuestra relación. Nosotros somos amigos hace varios años y un poco mi relación con el proyecto arranca cuando Juan me invita y de una manera particular él me regala el libro de Andrés Burgo en el cual se basa la película, se llama El Partido, para mi cumpleaños, un día. Hace casi 2 años, nosotros cumplimos años en fechas parecidas, nos juntamos, yo le doy mi regalo, él me da el suyo, que era este libro, y lo empiezo a leer automáticamente, ¿no? Y me pareció fascinante. El libro es realmente muy bueno, es muy interesante y también es muy atractivo para gente que no siente pasión por ahí por el deporte. El libro sigue siendo muy interesante. Lo devoro en 2 días, nos volvemos a juntar, le digo, che, gran regalo, la pegaste mal, me dice, bueno, perfecto, hagamos un documental. Y ahí arranca un poco la historia. em, y para mí el documental en sí mismo tiene que ver muchísimo con eso, ¿no? Como eh, una relación que tenemos de siendo los dos directores, casi de casualidad a nosotros nos presenta un amigo en común, uno de nuestros mejores amigos, y nuestro vínculo tenía que ver, sí, diálogo de cine, de ir a ver películas, pero no de necesariamente de colaborar juntos. Entonces era como toda una búsqueda muy novedosa. Después, por otro lado, también hay que entender que para nosotros los argentinos, el Diego, ese Mundial del 86 y este partido en particular es parte de nuestra cultura popular. Eh, entonces, para nosotros que somos futboleros y aparte nos gusta el cine, era combinar dos cosas que básicamente era ya realizada la película casi una obviedad de las ganas bueno, ¿por qué no habríamos de intentar de hacerlo si son nuestras pasiones, no mezclarlas? Pero a su vez eso implica un desafío muy grande porque toda esa carga genera una gran responsabilidad y una presión en un punto, ¿no? Y algo que nos sucedía a priori era cuando estábamos pitcheando el proyecto y tratando de convencer a la gente, es, bueno, ¿qué hay de nuevo en esto que ya se vio tantas veces? Eh, los dos, sabiendo algunas cosas que queríamos lograr y quizá también explorando, intuíamos que había mucho más de lo que se había contado. Y eso se nota en la pantalla y es casi una de las primeras cosas que la gente te da como devolución después de ver la película. Tiene una mirada bastante fresca también, más el ritmo del mismo documental y en general el documental tiene mucho material de archivo. Como al inicio se menciona, no es solamente un partido, habla desde los inicios o los orígenes de donde de hecho hasta la invención de la tarjeta roja en un mundial pasado que había tenido ya bastante
trasfondo. De hecho, en este mismo mundial hubo un partido también de Argentina-Inglaterra. En general, para el proceso de recopilación del material de archivo, hay escenas que ustedes comentaron en otras entrevistas que tienen de la mismo partido, pero inéditas. ¿Cómo fue el proceso para poder recopilar ello? Por ahí también escuché una anécdota que se tuvieron que comunicar con una embajada en Túnez para conseguir lo del árbitro, sus fotos de niño. Entonces, ¿cómo es eso? En este caso, sé que toma bastante tiempo, creo que el proceso también tardó, creo que algo de 2 años para llevar todo el proceso a cabo. Dirían que fue el proceso y quizás cuál es un poco la experiencia que se dan de ahí? El proceso al principio es súper caótico y voraz. Pues estábamos con los editores, que tal vez eran Sede y Luca, terminaron siendo 4 editores, y también el equipo de archivo que arrancó desde el principio, porque me fue expandiendo. El editor de archivo lo lideraba Andrés Lenson. Y es caótico y voraz porque todos salen a la búsqueda de a ver qué aparece nuevo o escuché de algo y van trayendo, y a veces hay pedidos que mandaban a, no sé, a TV Azteca a ver si conseguían algo, y por ahí un año después llegaba algo. Como que no es algo que te lo pedís y te lo mandan. Es como que había gente que tenía que ir a buscar en sus propios archivos para mandarte el material y demás. Y a veces llegaba material que no habíamos visto, porque no sé, tener a veces una busca en internet, ¿no? Pero cuando llegaba algo nuevo, me acuerdo como de juntarnos y a ver eso era como agua, como nombrar agua en el desierto. Eh, y eso es re lindo de la búsqueda de archivo, que para mí fue como algo nuevo. Entender esos tiempos y esa intensidad de búsqueda, es bastante entretenida. Y el documental tiene un ritmo en ese sentido de producción inversa, como ustedes dijeron, ¿no? Primero se filmaron todo lo que es el archivo y luego se llevaron las entrevistas. Normalmente tiende a ser de forma opuesta. ¿Cuál es lo que podría haber cambiado quizás? ¿O hubo alguna declaración dentro de las mismas entrevistas que dijeron, oye, esto puede cambiar un poco el ritmo del documental? ¿O es del mismo hecho también que el documental dura el mismo tiempo que lo que dura el partido? Entonces, Sí, ahí, bueno, como bien contabas, como nosotros, una vez que Juan me hace el regalo, decidimos ponerle primera al proyecto, nos dimos cuenta de que se venía el 40 aniversario del partido y entonces teníamos que estrenar necesariamente para ahí y previo al Mundial. Era esa coincidencia, volvía todo como, tenemos que arrancar ya. Entonces, antes de poder gestionar las entrevistas, posiblemente mucha gente lo que haría desde la lógica es decir, che, hagamos primero las entrevistas y después estructuramos, le ponemos la carne y rellenamos, claro, con lo que necesitemos de archivo a partir de los testimonios. En nuestro caso, por una cuestión de tiempos, de dinámica y de producción, no podía ser así. Tuvimos que empezar a editar antes. Eso generó a su vez que la película tenga una dinámica muy potente, que es que los jugadores pueden ver el material preeditado, una versión de lo que ven en la película bastante cercana, y reaccionar al material, ¿no? Lo que vuelve casi una experiencia como coral, de alguna manera. Nosotros vemos el documental a la par de ellos. Y también implicaba un riesgo eso, porque lógicamente la devolución de los jugadores podía de alguna manera modificar el material. ¿Qué es lo que terminó pasando? Como puede ser, che, esto para mí no fue así, esto es distinto, ¿no? A la larga uno está contando la historia basada en un libro, en testimonios, por supuesto, pero algo que sí descubrimos de la experiencia de haber hecho la película es que todos tienen una mirada diferente de lo que sucedió, incluso de hechos y de cosas objetivas. Yo no vi la mano, dice alguien. Para mí no fue mano, dice otro. Y otros dicen que, bueno, fue mano, evidentemente lo fue. Bueno, eso es algo muy interesante y que también de alguna u otra manera la película explora, ¿no? El recuerdo, la mirada y bueno, el significado de ese recuerdo. Entonces, esa experiencia de alguna manera también genera un sentido cuando uno ve y observa la película y enriquece muchísimo. El proceso fue caótico, porque a su vez también la gestión de archivos, que es muy compleja, en cosas relacionadas al deporte, hace que por ahí una secuencia que vos considerabas que ibas a tener un determinado material lo tenés que alterar porque ese archivo no lo puedes conseguir. Bueno, la misma restauración de algunas tomas, entendería también, del mismo mundial que se desarrollaron. Sea todo acá, desde el color, desde tratar de encontrarle mejor calidad en algunos casos, o para atravesar, pues, encontrarle como una estética,
lindo. También está todas las escenas de Malvinas que están capturadas este mismo año. Y, y las entrevistas que los apuntamos en una zona neutra, digamos, a ambos jugadores, no se cruzaban, pero también fotografiados con mucha intención cinematográfica, digamos. La idea del documental es que sea eh, visualmente eh, empático y te vaya llevando y te vaya metiendo en ese viaje temporal que propone. ¿Por qué la decisión creativa de que el que narre todo, digamos, el transcurso del documental sea Jorge Valdano y Lineker? Eh, He notado, o sea, a diferencia de otros documentales que quizás llevan el tema del partido del 86, aquí se ve tanto testimonios desde el lado de los ingleses y desde el lado también del equipo argentino. ¿Cómo fue también ese proceso de poder llevar las entrevistas? Debe ser complicado también porque ustedes son argentinos y dentro de todo es la misma pasión que uno lo une como el pueblo futbolero que son. Eh, Tanto Lineker como Valdano, que son las dos voces que nosotros queríamos que tuviera esta equidad, digamos, la película, y después está el coro, ¿no? Que son por ahí todas las demás voces de los jugadores, técnicos y todo lo que estamos encontrando. Eh, pero para los argentinos, Valdano es alguien como una especie de filósofo del fútbol. Entonces tiene como una capacidad de lo que es, te sentás con él a charlar y te va tirando frases que realmente te dejan como pensando. Tiene una visión muy poética del fútbol. Y Lineker tiene algo de showmanship de muchas horas de televisión. Tiene un programa ahora de podcast, pero durante muchos años estaba al frente del programa más famoso de deportivo de Inglaterra. Entonces está muy tanchero, le haces una pregunta y está ahí atento a llevarte. Entonces teníamos a estos dos titanes para que cuenten, digamos, la historia, pero no es que cuenta cada uno la historia de su lado, sino que a veces este cuenta la historia de acá y este de allá y se va como entrelazando de un modo muy lindo. Aparte, como ambos tienen una visión mucho más simpática y humana del planeta y las banderas, tienen como cierta sensibilidad por ahí de poder decir algo que por ahí no cualquiera puede decir, porque hay algo nacionalista a veces que crispa un poco la mente en dos palabras, no podés decir absolutamente nada porque alguien se va a enojar y ellos lo llevan desde un lugar como más poético y nada, para eso también fue un placer porque van tirando frases o ideas o pensamientos que enriquecen el documental todo el tiempo. ¿Ustedes qué esperan que se lleve el público joven en este caso que ya las audiencias cambian y un poco la dinámica del contenido que uno ve por redes sociales es bastante más rápido? ¿Ustedes qué esperan que se lleve el público joven que quizás ha podido ver una generación de futbolistas más actual como Lionel Messi o Scaloni a la que puedan remembrar épocas pasadas quizás en el Mundial del 86? Sé que en este caso para el público argentino está muy impreso el Diego en la cultura, pero en general para el público más internacional. Mira, no, incluso en Argentina, que es verdad lo que decís, lo que nosotros notamos cuando la película se estrenó comercialmente era ver familias, ¿no? Generaciones, padres e hijos. Un padre yendo al cine con el hijo a decir, bueno, este es mi Messi, de alguna manera, ¿no? Y chicos chiquitos pudiendo revisitar probablemente una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol, hasta ahora, hace muy pocos años, era nuestro héroe nacional en términos futbolísticos indiscutido hasta que aparece otro marciano. Eh, con lo cual es increíble, ¿no? Es casi milagroso. Pero también, por otro lado, la posibilidad de revisitar un poco de nuestra historia, ¿no? Y de entender para los argentinos que se canta mucho por las Islas de Malvinas en el contexto futbolístico, entender un poco más de dónde viene eso. Para las generaciones más jóvenes tenía que ver con eso. Pero desde el inicio, una de los anhelos como en nuestras charlas iniciales, y Juan lo marcaba, eh, era tratar de reflejar esta cosa que mencionábamos un poco del libro, que es que tiene un espíritu que excede lo futbolístico, que excede lo deportivo, ¿no? Que el tema en sí mismo, el partido y todo lo que despega de ese evento en particular, va más allá de lo estrictamente futbolístico y deportivo. Y fue un hecho histórico muy potente y con un eco muy profundo en el inconsciente colectivo. La idea era que la película lograra reflejar un poco eso. Y para lograrlo,
lógicamente nosotros teníamos que hablar de ciertas cosas que tienen que ver con el deporte y con el evento en sí mismo, pero teníamos que trascender eso para que fuera más interesante, por eso tiene tanto contexto histórico, tanto bagaje, esta mirada coral, los puntos de vista diversos, y también que vaya más allá de la argentinidad. Nosotros somos muy autorreferenciales como argentinos generalmente, pero por eso era como una premisa importante y teníamos que plantearnos eso, eh, y que se diera también la parte del punto de vista inglés, si se quiere, ¿no? La película evidentemente toca una fibra que es muy humana y con la cual cualquiera puede relacionarse, porque en cierto punto si uno pone otra camiseta, pone otra bandera, pone otro color, la película nombra y toca temas que son muy humanos, muy conmovedores, habla del dolor, habla de la memoria, habla de una mirada sobre un evento en particular, habla de la de la trampa, si se quiere, de las leyes, de los grises. Y la realidad es que cuando una confirmación de que probablemente nos hayamos acercado a ese anhelo, a esa premisa que teníamos, es justamente el recorrido internacional que está haciendo la película y un poco la devolución en general de todas las personas que la ven, ¿no? Que evidentemente solemos mencionar una devolución que nos hizo una periodista alemana después de estrenar la película en Cannes, que dice: no me gusta el fútbol, no me interesa en lo más mínimo, no tengo, no sé, probablemente esta mujer no sabía ni quién era Maradona, y me dice, ahora entiendo qué le pasa a mi marido cuando mira fútbol, ¿no? Y no puedo entender cómo estuve llorando durante 90 minutos, dice, ¿no? Profundamente emocionada. Eso a nosotros nos llega de una manera muy fuerte, porque parece difícil, pero era un anhelo, y a veces, de vez en cuando, parece que a ciertas personas eso termina de concretarse, ¿no? Sí, de hecho me pasó igual porque también tengo amistades que no son muy futboleras y es como diciendo, mira el documental del partido, porque es como, para que entiendas cuando yo te digo que el fútbol es más que fútbol, ¿no? Algo también, una anécdota del partido, es que también está Perú, de hecho, porque justo antes de clasificar en el 86, justo Gareca que mete el gol al final, pucha, y nos eliminan, pero algo que, o sea, me gustaría en general destacar un poco de la obra, es esa forma de conectar con las personas. Es un poco complicado en estos tiempos que el público vea un documental y en general se agradece mucho en este caso que ustedes hayan podido llevar esto. El recorrido ahorita está en el Festival de Cine Lima, ya ha estado estrenado en salas comerciales de Argentina. ¿Hay quizás alguna otra distribución que se tiene pensada, quizás en streaming, para que lo pueda ver también otra parte de otros países? Sí, ahora está teniendo un recorrido, si bien sigue en Argentina, pero se viene en otros países y territorios. Desde, eh, no sé si Arabia o ahora esa vidita estuvo por ahí en Australia, no sé, y varios festivales también. El primero sobre todo recorrido de cines y después eventualmente va a llegar a streaming mundial todo a través de Disney, que fue un gran motor de la película, que Diego uno lo apoyó y nada, que tiene un recorrido espectacular, la verdad. Y ya para terminar la entrevista, ¿nos animarían a decirnos cuáles son sus equipos argentinos favoritos? ¿O de cuáles son hinchas? Yo soy de Independiente, de Avellaneda. Eh, Y soy de River, por eso comparto un poco los colores con Perú y Muchas gracias a los dos. Esto fue El Partido. Pueden ver el documental en el Festival de Cine de Lima y también va a estar disponible próximamente en Disney Plus para todos los territorios. Bueno, eso sería todo. No se olviden suscribirse y bueno, seguir viendo el contenido que tiene Función Cine para el Festival de Cine de Lima. Muchas gracias.